Bienvenidos a Piedras Vivas otra vez. ¿Qué tal? Bienvenidos, John. Gente escribiéndonos que picados del último episodio acá, qué van a hacer y qué van a decir siguiente. La gente se quedó con ganas de... What's happening? ¿Qué pasó? Dime más. No sé. Y... ¿Tenemos anécdotas chistosas esta semana? Últimamente, no sé, tenemos la sorpresa que no hemos compartido todavía. Además, la sorpresa. La sorpresa de esta Semana Santa y Pascua. ¿Cuándo nos comunicamos? ¿Estamos ya de viaje o qué? Yo creo que quizá unos días antes. Ya se acerca el momento. Pero bueno, pueden seguir mandando sus guesses, sus sugerencias a dónde vamos a ir. Y ahora darle al podcast hoy. Pues hoy tenemos un tema súper bueno, súper interesante. Seguimos obviamente hablando de la iglesia. Creo que quedaron evidentemente muchas preguntas, dudas sin responder en el episodio pasado. Y en este no será diferente. Vamos a llegar a algunas dudas al final. Es como también. Netflix. Es como Netflix. Siempre estamos intentando que sea como Netflix. Así Sí, exacto. Netflix. De hecho, ya nos escribieron de Netflix. Netflix. De Netflix. Netflix. Digo, lo único malo de nuestro podcast es que no puedes binchar. You can't binge it. You can binge it. Sí, pero Porque, es muy denso. porque sale cada semana. A menos que empieces. Eso sí, desde el primer como escalón. Sí. Un amigo nos escribió, ya no saben cuál escalón están, como en temporada 5, escalón 34, ya digo. El Furbo. El Furbo. Que siempre quiere que le mandemos saludos. Un Furbo. shout out a Diego Villarreal de Houston, Texas. Bueno, vamos a darle que tenemos 20 minutos. Ya, dale. Hoy vamos a tratar otro tema importante sobre la iglesia y es hacer una distinción y también verlo un poco desde el Evangelio y cómo surge y cómo estamos hoy un poco entre la iglesia jerárquica y la iglesia como pueblo de Dios o como el conjunto de los bautizados. Right. Hacer esta distinción es importante porque yo muchas veces me he dado cuenta, no sé si te ha pasado, que es muy fácil confundir estas dos realidades y de hecho normalmente con la gente allá afuera casi siempre cuando hablan de iglesia se refieren de alguna manera a la iglesia jerárquica O a su parroquia, o sea, la iglesia de la esquina. la iglesia de la esquina, exacto, o al párroco X que conocen, Sí. o casi como si ellos bautizados no fueran parte de la iglesia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de problemas en la iglesia, ¿no? Como un servicio, o sea, fui a Dunkin' Donuts y no me atendieron bien, por así decirlo. Exacto. ¿No? O qué caros son las bodas hoy en día en la iglesia. Ajá. Y todo es la iglesia, pero Ajá. al final, ¿qué significa No. la iglesia, no? Exacto, sí. Y creo que es importante hacer esta distinción, que aunque en los inicios del cristianismo, ahorita vamos a partir de un evangelio concreto, quizá no fue del todo clara, si hay algunos indicios que nos pueden hablar de una cierta distinción entre, por así decir, una iglesia jerárquica o estructural que Cristo quiso dejar como cabeza y como continuación de Él mismo después de su resurrección, y la iglesia como el conjunto de bautizados que forman el cuerpo místico, ¿no? Como, por así decir, dejando aquí la imagen de su cabeza, sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo, y queriendo como alargar ese misterio por medio de una cierta jerarquía, que vamos a ver ahora, que son los obispos, los sacerdotes, etc. Y después el cuerpo mismo, pero no se entiende ni el cuerpo sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo. De hecho, no estaría vivo una persona si le quitas la cabeza, ¿no? O si le quitas el cuerpo. Entonces bueno, ¿de dónde viene o qué significa esta iglesia jerárquica? Pero vamos a hablar de tío Ben primero, ¿o qué? Sí. Nuestro querido tío Ben. Dinos qué nos enseña el tío Ben. Inicialmente habíamos titulado ese podcast como las dos llaves, ¿no? Cuando vas por Roma, ves por todos lados dos llaves cruzadas, ¿no? Y el pasaje que va a citar ahorita Gustavo, creo, ¿no? Invece, ¿no? Bueno, entonces yo cito otro pasaje, ve cómo hemos puesto de acuerdo, ¿no? Porque Cristo dice, te doy las llaves y tal. Un poquito dando esa autoridad también a personas humanas aquí en la tierra, ¿no? Es que Cristo, por decir, quedó en la tierra. Hablamos de eso
en el episodio pasado, su cuerpo físico, en distinción a su cuerpo místico que somos nosotros hoy en día. Y esas llaves aparecen en todos los museos y en todas las esquinas de Roma. Y esas llaves conllevan a veces un gran poder, ¿no? Y cuando llegamos ¿Y qué dice el tío Ben? bueno, tú lo dices mejor, yo no sé cómo es en español. But with great power comes great responsibility, en inglés. El tío Ben. El tío Ben decía eso, que le dijo Spider-Man. un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí está, por decir que Cristo también, ese poder que a veces confundimos en la iglesia, que es un poder, ya ha habido abusos obviamente, ese poder, esas llaves, por eso, solo para que queden con esa imagen de llaves que vamos a desarrollar el tema durante el podcast. Pero vamos mejor a tu pasaje. Sí, y bueno, antes, y justo este poder, si se fijan sobre todo en las pinturas, porque las esculturas normalmente no tienen color, pero en todas las pinturas vas a ver que las llaves son normalmente una dorada y una plateada, ¿no? Que esto tiene el simbolismo de que Cristo deja a su iglesia, sobre todo a su cabeza, a Pedro, el primer papa, y después en la sucesión apostólica a los demás, deja tanto el poder temporal como el poder espiritual o el poder eterno, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere exactamente y cuáles son los así llamados los tres poderes jerárquicos que vienen sobre todo por medio de los obispos, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene este poder? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 28, ¿okay? Cristo ya resucitó, ya estuvo algunos días con sus apóstoles, se les apareció a apóstoles, también a los discípulos, no solo a los apóstoles, pero hay un momento antes de que Cristo va a ascender al cielo y se va a ir, que es donde termina, por así decir, la institución de la iglesia, ¿no? Y antes de irse les deja una misión, y es curioso que el Evangelio dice que en ese momento estaban presentes únicamente los 11 apóstoles, ¿no? Recordemos núcleo, por así decirlo. sí, recordemos que bueno, Judas ya no estaba, sí. Y entonces estaban los 11, y dice, entonces fueron a la montaña con Jesús, al verlo se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y la tierra. Ahí está, todo poder en el cielo y en la tierra, ¿no? Son las dos llaves, ¿no? Plateada, dorada. Y luego dice él, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor. Y de ahí se fue al cielo. Hacia el cielo, pues. Pero al mismo tiempo se quedó. Y se quedó en su cuerpo místico, que es lo que hemos hablado ya de esa experiencia de San Pablo. Que San Pablo dice, su experiencia de Cristo por medio de la iglesia es tan válida como la experiencia de los apóstoles que lo conocieron en carne directa, porque su carne se prolonga en la historia por medio de su iglesia. Entonces, pero aquí vemos claramente que Cristo antes de irse le deja a estos 11 que tradicionalmente reconocemos nosotros por también haber estado presentes en la última cena, como el colegio apostólico, ¿no? De ahí viene el título después de sucesión apostólica, ¿no? En toda la historia de la iglesia, hoy, cualquier obispo del mundo, el que sea, podría ir atrás en esa línea del que lo ordenó y del que lo ordenó y del que lo ordenó, y llegar eventualmente a uno de estos 11. ¿Por qué? Porque solo un obispo tiene poder para ordenar a otro obispo. Entonces, eso es lo que se llama sucesión apostólica, ¿no? Y aquí vemos en este pasaje 3 poderes, que son los que le confiere Cristo, por así decir, a su iglesia o a los apóstoles. 3 responsabilidades del tío Ben. Las 3 responsabilidades del tío Ben. A su iglesia. Tío Ben a su iglesia. Y les dice, primera cosa, ¿no? Dice, hagan discípulos a todas las naciones. Hablamos del valor universal, ¿no? De ir por todo el mundo y hacer discípulos. Este es el primer poder, es el poder de enseñar. Enseñar sobre la verdad. Lo que se refiere comúnmente a munus docendi, sí. Sí, digo, estos 3 términos, así por decir en latín, que son comunes, es munus docendi, munus regendi y munus sanctificandi. Entonces, estos 3 se encuentran justo aquí, ¿no? Que son en este pasaje, sí, este pasaje. Entonces, el poder de enseñar viene de hagan discípulos. Después, el poder de santificar
Bautizándolos, pues, a la gente. Exacto, Sí. vayan y bauticen. Por medio de los sacramentos. Ahorita vamos a ver cómo funciona cada uno. Y Okay. tercero, el poder de gobernar, Munus Reyendi, enseñándoles a observar todo lo que les he dicho, ¿no? Entonces, estos son los 3 poderes que Cristo deja a su iglesia jerárquica, instituida, y vemos que aunque no había a lo mejor mucha claridad todavía en este momento, digamos así, en modo estructural, sí estaba claro que estos 12 tenían una cierta responsabilidad, tenían una cierta vocación particular y tenían que llevar a cabo esta misión con el resto de la iglesia, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles que viene el Espíritu Santo y también que llamamos como la fundación también como de la iglesia. Pero si te fijas, en esa segunda venida ya no estaban presentes únicamente los 11. Estaba también María y algunas mujeres. Exacto. Porque ahí es como, creo yo, podría decirse que es esta iglesia como cuerpo místico, como pueblo de Dios, como custodia de todos los dones del Espíritu Santo, en la cual no se hacen distinciones ni de jerarquía, ni de hombre, ni de mujer, ni nada, ¿no? Porque ese es un tema también común, ¿no? De que por qué el poder que se recibe en los obispos, en los sacerdotes, no es un poder que te dé dignidad, es simplemente un modo de servicio. No cambia en absoluto la dignidad de uno al otro, ¿no? Te haga más valoroso que otro, que otra. Exactamente. Valioso, sí. Y bueno, explícanos rápido, John, en qué consiste cada poder, al menos así, de manera... Sí, de manera rápido, me gusta referir a los 3, el servicio, la responsabilidad de enseñar, el munus docendi, lo que se llama a veces, y eso solamente compete guardar, conservar todo lo que la iglesia va generando en cuanto a contenido de pensamiento, ¿no? Que va a muchos concilios y estamos en clase ahorita viendo eso y alguien dice que Cristo tal, ¿no? Y todo, no era así. Entonces, pues hay toda una discusión y definen, ¿no? Van definiendo, van creándose tradiciones no solo de doctrina, también de oración. Entonces, todo eso se va como guardando un tesoro para la iglesia. Entonces, pues tienen que transmitir eso y es lo que pues, también vemos todos los días en los catequesis, ¿no? O sea, lo que vamos transmitiendo, una cosa más sencilla de el arca de Noé ahí en la clase. Todos caben. ahí en la clase de catequismo, claro, porque es ese deber de transmitir la riqueza de nuestra fe a los demás. El segundo es el deber, la responsabilidad de gobernar. Y eso podemos también, pues, lo vemos en toda la estructura jerárquica de la iglesia en cuanto al papa, los obispos. También estamos ahorita estudiando derecho canónico, que digo, a veces como pensamos que es fácil esto, pero para nada. O sea, hay reglas complicadas y hay que, dado que somos una sociedad, o sea, la iglesia también está compuesta por hombres y necesitamos estructuras sociales, porque pues como la convivencia así no va a funcionar. O sea, no podemos también remitirnos a la buena voluntad de todos, porque veremos después todo ese aspecto de la iglesia santa, pero también pecadora, y la iglesia también en ese sentido de jerárquica será afectada también por pecado, por gente mezquina, por gente avara, por gente, pues vemos en las noticias lo que es. Entonces la estructura también ayuda un poquito a como tú dijiste, a observar todo lo que Cristo dejó, enseñó, a esos ideales y reglas que Cristo quería transmitir a su iglesia, muy sabiamente, ¿no? Y por último, el munus sanctificandi, que es la responsabilidad, el deber, el don, ¿no? de santificar al pueblo, ¿no? Y eso se hace principalmente como la puerta de entrada a toda la vida de la iglesia, es el bautismo, ¿no? Es la gran diferencia, ¿no? El rito, de hecho, del bautismo es muy bonito, ¿no? Como naces, ¿no? A una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida pues tiene un montón de caminos y cosas bonitas, como la confesión, la Eucaristía, todo el camino vocacional, que Dios también te acompaña en ese modo de santificarte en tu camino hacia el cielo. Entonces esto la iglesia también nos ayuda, nos acompaña. Siempre pienso en el Evangelio del buen samaritano, ¿no? Que Jesús, pues los demás pasan al lado de este hombre pobre que está tirado en el suelo, y Jesús lo carga, lo lleva
a un hotel, un albergo, lo cuida, paga él los gastos de su curación. Todo eso es una muy bonita imagen de Cristo, que por medio de su iglesia sana, nos acompaña en nuestro viaje. Entonces esos tres de enseñar, de gobernar y santificar son propios las responsabilidades de tío Ben, de la iglesia. Las llaves. Las llaves, ¿no? Tienen ese fin. Como dije al inicio, como no me acuerdo, en México una vez alguien me dijo, no, padre, ¿por qué cuestan tanto las bodas? Y yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos...? O yo me acuerdo cuando iba a la iglesia de chiquito, ¿no? Y veía a mi papá como poner dinero en la canastita, como que yo siempre como que la iglesia como no le faltaba nada en la iglesia, o sea, ¿qué va? A veces no entiendes por qué. Pero son esas cosas que también, esta estructura humana es necesaria para también dejar y ofrecer estos servicios espirituales que también necesitamos en nuestra vida, ¿no? Pero hablaremos más de eso más adelante, pero siempre es una memoria que siempre he tenido. Sí, bueno, ¿y cuánto tiempo llevamos? Unos 15 minutos. Ok, perfecto. Está muy bien, porque de hecho ya quería cerrar, porque explicaste muy bien los tres poderes. Entonces, aquí estamos hablando del poder jerárquico conferido por Cristo a su iglesia, ¿no? Después, pero como dijimos, esto es una sola parte de la iglesia, ¿no? La iglesia jerárquica. Después está toda la parte del misterio de la iglesia como un pueblo de Dios, en la que también la parte jerárquica entra, porque también pensar esto es un error común, cuando se habla de pueblo de Dios, parece que hablamos de todos los laicos, y después afuera están los obispos y los sacerdotes. Pero cuando se dice pueblo de Dios, se refiere a todos, incluyendo a sus pastores. O sea, es el conjunto de bautizados. Por eso vuelvo al tema de no hay más dignidad entre un ministro y un no ministro. O sea, es un servicio, es un llamado a servir al pueblo. Eso es muy bonito en alguna de las fórmulas de ordenación sacerdotal, que dice, tomado del pueblo para servir al pueblo. Y ese ser tomado del pueblo no puede nunca olvidarse por parte de ninguna persona que esté al servicio del pueblo. Porque cuando olvidas que saliste del pueblo, y es lo que el Papa Francisco dice constantemente, se te olvida tu olor a oveja y por tanto te sientes dueño del pueblo y te sientes fuera de él, ¿no? Entonces, en este sentido, la iglesia es mucho más rica que su jerarquía. La jerarquía custodia la riqueza, ¿no? Y entonces por eso las enseñanzas vienen protegidas, con lo que tú decías, el depósito de la fe, ¿no? También hay un gobierno territorial, las diócesis, una estructura organizativa que permite un funcionamiento y también de modo muy práctico, como tú decías, pues que los sacerdotes, los obispos puedan vivir de su misión y al mismo tiempo puedan administrar los bienes comunes, ¿no? Lo ideal sería, que hablabas de la canastita, que el sacerdote sí tome lo que necesite para vivir, pero además él como cabeza de alguna manera de la comunidad tiene una visión más amplia de las necesidades de su lugar y ojalá fuera capaz de distribuir esas moneditas entre los que necesitan, ¿no? Y tercero, la capacidad de santificar. No, y esto es importante, quizá lo vamos a tocar después, ¿no? Pero el ministro, sacerdote o obispo, no santifica gracias a su santidad. Santifica gracias a la santidad de Cristo y del Espíritu Santo que le dejó, ¿no? Entonces no es que porque sea santo funcione el sacramento, porque si no estaríamos en la calle, porque hay muchos ministros que no son santos y el sacramento de todos funciona. Sí, y también es una reacción muy humana porque también a veces la gente como congrega alrededor de un Padre Santo, o sea, es bueno, o sea, que bien ayuda mucho. Ayuda muchísimo y que haya ministros santos. Ojalá nosotros no seamos santos también nosotros, y eso, la santidad atrae, sin duda. Pero un padre menos santo o menos cool, su confesión es igual válida y chance más eficaz, ¿no? Que un padre más santo, por decir, porque pues, la gracia de Dios llega como llega, independientemente de la
Y esto, del ministro. En ese sí, sentido. supongo que hablaremos de los sacramentos en algún momento más Sí. adelante Yeah. y de cómo funcionan los sacramentos, pero esto a mí me da mucha paz y espero les dé paz a ustedes. No depende de la santidad del ministro la eficacia del sacramento, porque no es él quien lo confiere, sino es Cristo mismo. Entonces, para terminar, surgen nuevas preguntas. Yes. ¿Qué pasa cuando esa iglesia jerárquica que debería custodiar, por ejemplo, las enseñanzas, enseña cosas que no son verdaderas Yeah. o se equivoca? Ujú. ¿Qué pasa cuando no solamente enseña, sino no vive Ujú. las enseñanzas que predica? ¿Qué pasa cuando los papas han tenido hijos? ¿Qué pasa cuando los obispos han abusado? ¿Qué pasa cuando los sacerdotes abusan? ¿Qué pasa con las indulgencias, por sí famosas, de Lutero y de todo eso? ¿Qué pasa con la venta de indulgencias, que es el munus santificandi, Ujú. abusar? ¿Te estoy vendiendo el cielo o Te qué? vendo la salvación. Ok, ¿Puedo o no puedo vender la salvación? sí. Entonces nos surgen nuevas preguntas Ujú. muy válidas Ya. que no vamos a responder ahora. Para- ¡Titín! Tadán. Pero con estas preguntas hay que darles vueltas porque de ahí vamos a hablar la siguiente vez sobre el tema de justo la corrupción y el pecado Ujú. en la iglesia y cómo eso también ha llevado a renovación Sí, yo sé qué efectos históricos han tenido. y o sea. qué efectos históricos ha tenido Sí, todo sí, esto. Obviamente uno de los más grandes, la Reforma Protestante. Ujú. Ya hablaremos de cómo pasó, por qué se dio, qué buenas cosas dejó, qué cosas nos hace reflexionar, y sobre todo el rol de la iglesia como pueblo de Dios, es decir, de tú que nos estás escuchando, tu Right. rol protagónico Ujú. en la renovación de la iglesia, porque tú también eres piedra viva. Sí, por eso también cuando sacamos nuestra línea de sweaters y hoodies y todo eso, vamos a poner atrás, la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Porque eso es importante. Pues ya hablaremos de eso, entonces dejamos unas preguntillas al aire, Until next week. Bueno, ¡Tadín! tadán. y gracias nuevamente. Mil gracias y un saludo desde Roma y nos vemos next week. Y sigue mandando sus ideas a dónde vamos a ir A ver si la tiran. en Pascua. Dios los bendiga. Y fuerza Hamilton. Checo. Ting, ting, ting.